Vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo del género narrativo, una subtipología de los textos literarios muy común a lo largo de todos los tiempos y, como no, también en la actualidad. Empecemos. Llamamos género narrativo a aquel en el cual un narrador cuenta lo que le sucede a unos personajes en un marco espacio-temporal determinado. Las acciones narradas constituyen la trama o el argumento de dicha narración. Este género se corresponde con la modalidad narrativa. Vamos a ver los principales subgéneros narrativos. Existen en nuestra literatura unos géneros narrativos en verso, que son muy importantes, sobre todo en la literatura de la Edad Media y del Siglo de Oro. Son la epopeya, que era un poema extenso que canta en estilo elevado las hazañas de un héroe o un hecho grandioso y en el que suele intervenir lo sobrenatural o maravilloso, el romance, es decir, un relato extenso en el que se contaba la historia de un mundo imaginario donde los personajes vivían situaciones maravillosas e insólitas, y la fábula, que es un relato breve escrito en verso o en prosa donde los protagonistas son animales que hablan y que suelen contener una moraleja en su final. Dentro de los subgéneros narrativos escritos en prosa destacamos la novela, que es un relato extenso en el cual se cuenta una historia más compleja en cuanto a argumento y personajes. Procede del término italiano novella, que en su origen designaba narraciones breves del tipo de las novelas ejemplares de Cervantes. Se considera que la primera novela moderna, en el sentido en el que entendemos hoy el término, es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Las novelas son muy variadas en cuanto a su temática. Podemos encontrar novelas de ciencia ficción, históricas, policíacas, sentimentales, de aventuras, de terror y un largo etcétera. El cuento se caracteriza por ser una narración mucho más breve que la novela y con una trama y un número de personajes más reducido. Los cuentos pueden ser de varios tipos: tradicionales, normalmente anónimos, ocultos, de autor conocido. También podemos distinguir entre los cuentos infantiles, cuentos de hadas o maravillosos, cuentos de animales, y los cuentos para adultos. La leyenda. Se trata de un relato de ficción que tiene una base real a la que después se le añaden elementos sobrenaturales o mágicos. Una muestra son las leyendas de Becker. El mito. Es una historia protagonizada por seres sobrenaturales, dioses o monstruos, o extraordinarios, héroes, que trata de explicar fenómenos de la naturaleza como el origen del mundo, las catástrofes naturales, etc. Debemos destacar la mitología grecolatina, que ha dejado una profunda huella en la literatura y en el arte posteriores.